Los relatos sobre ovnis llaman la atención de los medios de comunicación y del público desde hace décadas. Muchos de los relatos que más intriga despiertan hablan de objetos no identificados que se han posado o estrellado en la Tierra, abonando la teoría de que son recuperados por los gobiernos para practicar ingeniería reversa. ¿Cuál es la verdad detrás de estos rumores? En Brasil, en 1997, la ciudad de Santo Ângelo registró una serie de extrañas marcas en los suelos, precedidas por inexplicables luces en los cielos. En Tacuarembó, Uruguay, un investigador va en busca de la verdad de un objeto que cayó en Achar en 1973, dejando marcas y material que fue analizado por organismos públicos de Argentina. ¿Qué cayó realmente? En México, en 2013, todo el pueblo de Ixmul vio pasar un objeto a baja altura que luego se estrelló contra el suelo. Un grupo de pobladores se encaminó hacia el lugar para averiguar qué había pasado. Hoy presentamos OVNIs caídos. Extranjeros, porque tenemos la tecnología, la velocidad y las naves que pueden llegar rápidamente y tomar control del área donde haya ocurrido el hecho para recuperar cualquier material que pueda haber quedado. Cuando salen a recolectar, lo que sea que encuentren es traído a los Estados Unidos y desaparece. No se habla más de eso. La existencia de planes de recuperación de ovnis caídos prueba que estos son tecnología no creada en la Tierra. Y de ser así, ¿qué ocurre con estos objetos? ¿Cuál es su fin? La ingeniería reversa es algo real y ha existido desde hace 60 años o más. Comenzó en Estados Unidos poco después de los choques en Roswell. Comenzaron a estudiar todo lo que obtuvieron de los vehículos caídos. Estados Unidos ha hecho esto en el pasado, eso lo sabemos. Así que, ¿cómo estaremos tan seguros de que no lo sigue haciendo? Quizás el proyecto continúe. Pero, ¿qué están recolectando? No lo dicen. Sin lugar a dudas, las historias de ovnis que habrían caído o tocado la superficie terrestre despertarán la imaginación del hombre. Pero, ¿son la prueba final de que existe vida en otros planetas y que hemos sido visitados? En febrero de 1997, la ciudad de Santo Ângelo se vio involucrada en una serie de fenómenos que parecían sacados de la ciencia ficción. Los vecinos del lugar fueron testigos de algunos eventos que aún permanecen sin explicación y que para los investigadores del fenómeno ovni se convirtieron en uno de los casos emblemáticos que probarían que la Tierra ha sido visitada por seres de otros planetas. Arno llegaba a su trabajo en un frigorífico. Una rutinaria mañana estaba a punto de convertirlo en uno de los testigos privilegiados de los eventos que estaban ocurriendo en la región. Como yo siempre me levantaba a las 4 de la mañana, tenía que abrir el frigorífico para recibir los camiones de entrega y descargar los pollos que llegaban. Ese día llegué en mi auto y me aparqué como generalmente lo hacía, frente a los sembradíos de la fábrica, y había un claro. Cuando Arno detuvo su automóvil, notó algo extraño en la plantación de trigo y decidió investigar antes de ingresar al frigorífico. Y pensé, ¿qué es eso? Encendí las luces altas del auto y vi que encima de la plantación el maíz había sido pisado, quemado. Había una marca redonda, como si le hubiesen colocado encima la tapa de una olla grande. Él conocía la región y el entorno donde trabajaba hacía años, pero jamás había visto algo semejante. Fui a revisar y pensé que quizá algún animal había escapado de los alrededores y había venido, pero no, esa marca era redonda. Al ver lo extraño de las marcas, Arno caminaba buscando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, no iba a hallarla esa madrugada. Entonces caminé un poco más y me di cuenta de que, además del maíz aplastado, había una pisada en la tierra, o lo que parecían pisadas.
pasos a intervalos de medio metro de distancia entre sí. Eran 2 pies que habían caminado allí. Creo que eran pesados y tenían 3 dedos largos. Había varias pisadas. Muchas pisadas. Llamé a Arno Polanski, que vivía en una casa cerca. Lo llamé y le dije, venga a ver lo que está pasando. Dejó una cerca abierta. Unas vacas lecheras estuvieron aquí. Su granja era vecina a este terreno. Le dije, dejó que se le escaparan unas vacas. ¿No les dio de comer o qué? Y él me dijo, pero ¿cómo va a ser que se escaparon nuestros animales? Están todos cercados, ninguna cerca está abierta ni rota. ¿Y cómo vendrían a comer las vacas dejando todo aplastado aquí? Los dos se daban cuenta de que no podía tratarse de algo hecho por el ganado. Y 100 metros más allá había otro, claro. Algo aplastó la plantación de maíz que estaba allí. Toda la zona estaba aplastada. Arno contempló las extrañas huellas, para las que no encontró explicación, y regresó a sus tareas. Pero algo más estaba por ocurrir, cuando había oscurecido, después de un día de aparente calma. Cuando ya oscurecía y estaba cayendo la noche, Solange entró corriendo a la oficina pidiéndonos que saliera porque había un disco volador. Yo estaba al teléfono hablando con el proveedor de Santa Catarina y ella me estaba distrayendo, así que luego de un rato le dije que esperara y me causó gracia. Hoy entiendo que se trató de un momento único, especial. Querían que fuese testigo. Solange decidió irse de la oficina de Arno, y él continuó con sus tareas, y sin asociarlo con lo que había visto en la mañana. Y ella volvió a entrar corriendo. Me dijo, señor Arno, venga pronto, va a haber algo que nunca olvidará. Entonces me levanté y fui a ver. Y fui también en parte por curiosidad. Estaba muy nervioso. No sé, tenía que ir a ver porque ya era la segunda vez que me llamaba. Cuando bajé las escaleras y regresé a la fábrica, vi hacia arriba y me quedé sin palabras. Vi 3 objetos grandes y metálicos. Creo que lo que más me llamó la atención fue que no estaban muy abajo, sino a cierta altura. Eran grandes, de color gris oscuro, y eran enormes. Sentí miedo en el momento en que los vi. Sentí miedo porque ya tenía ciertos conocimientos de eso, cosas que había escuchado, pero no lo podía creer. Sentí miedo de que esa cosa disparase o que hiciera algo, ¿sabe? Sentí miedo, tanto que creía que el corazón se me iba a salir por la boca. Miedo de verdad. La luz se acercaba a la Tierra cada vez más, y la población de Santo Angelo estaría a punto de vivir la noche más extraordinaria de su vida. Sin embargo, Santo Angelo no había sido el único lugar donde estas extrañas luces se acercan a la Tierra. En otros sitios, incluso habrían colisionado contra el suelo. Paolo Borges es investigador del fenómeno OVNI y va tras las pistas de uno de los casos más significativos de Uruguay. Hace casi 40 años, un extraño objeto cayó en Achar, Tacuarembó, en medio de una gran tormenta. El objeto dejó una marca en el suelo, de la que se extrajo material que fue analizado. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué cayó y cómo interpretar la evidencia? ¿Se trató de un ovni o de algo conocido por el hombre? Borges se dirige al campo donde cayó el objeto. Allí lo espera Freddy Tito, propietario del lugar y testigo de la caída. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va usted? ¿Será que podría mostrarme el lugar? Sí, ni un problema. Ni un problema. Más de 40 años después, el lugar aún conserva muchas de las características de aquel entonces. Esto ahora crió pasto, pero Sí, este es el cráter que aparecía en ese ahí fue lo que hizo. ¿Qué tamaño tenía, Freddy? Como 3 metros de diámetro tal vez. Y unos 50, 60 centímetros de hondo.
¿Qué recuerda de ese día? Con 18 Una años. tormenta eléctrica muy grande. Fuerte. Y al otro día que descubrimos esto. ¿Usted había visto con su papá? No, o nunca. ¿En la zona algo Fue parecido? el único que vimos. Vino un equipo de ufólogos argentinos acompañando al señor Montes de Oca. ¿Usted recuerda si ellos se llevaron algo del cráter en ese momento? Llevaron mucho. Le agradezco Muy bien, muchísimo. No, por favor, la orden. Bueno, esperemos estar acá Cuando quiera pronto, volver, nos vemos. Bueno, muy bien. Freddy Tito confirma que algo cayó en la zona y dejó una huella que perdura hasta ahora, y que un grupo de ufólogos argentinos recogió muestras del suelo. El periodista decide reunirse con Patricia Mulín, directora de Cultura de Tacuarembó, para buscar documentos y una voz oficial que le ayude a echar luz sobre el caso. ¿Podrías decirme qué recuerdas de lo sucedido en el año 73 en Poblado Achar? Hubo una conmoción en el pueblo, muchísima gente que quería ir a ver, que quería saber, los comentarios realmente eran impresionantes. Vinieron gente especializada del tema, estuvieron mirando, realmente como que algo diferente había ocurrido. Se pensó que eran extraterrestres, realmente que eran objetos voladores no identificados y en eso quedó el tema. ¿Habría alguna posibilidad de que pudiéramos darle una mirada al archivo municipal que ustedes tienen acá? Cómo no, estamos siempre a la orden. Estuve revisando los archivos departamentales. Ahí encontré una nota que tenía que ver específicamente con el caso de Achar y la comisión investigadora sobre el tema de ovnis. De alguna manera, así puedo corroborar oficialmente, periodísticamente, de que el caso sí existió y de que se hizo una investigación posterior. Los diarios de la época revelan que hubo una serie de avistamientos que ocurrieron en 1977. 4 años después de la caída del objeto, y que se los había relacionado con el cráter. También supo que se hizo una investigación oficial. El siguiente paso será seguir los rastros para saber si existen piezas que puedan confirmar que una nave extraterrestre se estrelló en la década del 70 en Uruguay. Paolo se reúne con Miguel Borges, periodista que le ayudará a comprender qué pudo haber pasado. ¿Cuál fue la repercusión periodística que tuvo el acontecimiento de 1973? Fue una noticia que perduró por mucho tiempo. Hasta ahora se comenta entre los pobladores allí. Se trajo a Tacuarembó parte de un objeto, de un material que era extraño. Pero de los resultados de análisis nunca se habló. No, nunca se habló. Además, quedó en secreto absoluto a partir de ese momento. A nadie asombra que se veía objeto continuamente en la zona de Achar. Mucho se comentaba que habían objetos extraños que descendían en el lago. Siempre decía, bueno, ¿y por qué Achar? ¿Por qué la zona de Peralta? Muchas preguntas y pocas respuestas. Miguel Borges confirma que se veían extrañas luces en el lugar. Pero, ¿se trató de un ovni? ¿Pudo ser un artefacto fabricado por el hombre, como un satélite espía o aviones militares? Las pistas llevan a Paolo a Buenos Aires. Allí, un grupo de investigadores tendrían fragmentos del objeto. ¿Logrará dar con ellos? En Santo Ângelo, Brasil, una luz enorme y misteriosa se posó sobre la ciudad, dejando desconcertados a los habitantes. En Tacuarembó, Uruguay, Paolo Borges está detrás de la pista de fragmentos de un objeto que habría caído en la zona. En Ixmul, México, en medio de una función circense, un objeto cayó alterando la calma del pueblo. En febrero de 1997, en la ciudad de Santo Ângelo, se produjeron una serie de fenómenos extraordinarios. Algunos de sus habitantes estaban a punto de enfrentarse a la experiencia más impresionante de sus vidas. La noche del 25 de febrero de 1997 no sería una noche más en la tranquila localidad de Santo Ângelo. Mientras los vecinos del lugar disfrutaban de las horas de descanso, algo muy extraño estaba gestándose en sus cielos. Ubiratán había salido para disfrutar de la brisa en una noche de verano. Sin embargo,
Una situación común en todas partes de Latinoamérica pronto se convertiría en una experiencia extraordinaria. Después del anochecer, las familias tienen la costumbre de pasar un rato juntos después de cenar para compartir. Estábamos sentados hablando como siempre y de repente escuchamos un sonido muy fuerte. El sonido llamó la atención de animales y de los vecinos. Wanda estaba a punto de sumarse como testigo privilegiada del extraño evento que sacudiría a la comunidad. Estaba dentro de la casa y escuché a los perros aullar. Hacían mucho escándalo. Entonces corrí afuera y vi un globo por encima de nosotros. Parada en la puerta de la casa, ella no podía creer lo que veía. El paisaje se había vuelto completamente amenazante. Miramos hacia arriba y nos encontramos con eso. Había varios árboles grandes y se detuvo por encima de los árboles. Tenía un diámetro muy grande, era redondo. Llamé y grité porque estaba asustada. Dios mío, ¿qué es esto? Me asusté porque pensaba que habría una guerra. Entonces todos quedamos así, como sorprendidos por ese hecho. Fue algo que nunca había sucedido. Nunca había visto algo así. De allí provenía ese ruido, como de una motocicleta. De allí venía ese ruido de esos objetos que estaban sobre nosotros. Wanda y Ubiratán contemplaban la escena de terror y creían que el objeto se acercaba cada vez más rápido. La señora entró en pánico y empezó a llamar a su familia. Les dije, vengan aquí. Esto es algo muy extraño. No sé si es un platillo volador, un globo o qué. Los familiares de Wanda tardaron en salir para ver por qué gritaba. Pese a que estaba completamente asustada, se quedó mirando al cielo. Cuando salieron, ya no estaba. Ubiratán se dio cuenta rápidamente de que lo que acababan de ver escapaba a toda normalidad y sintió que estaba ante una presencia extraordinaria. Ahora sí pensamos que eran platillos voladores, entonces no sabíamos nada. Y ese platillo volador, que no sabíamos qué era, pasó lentamente, muy lentamente, lento. Y todos nos quedamos viéndolo. Se fue volando hasta que desapareció totalmente de nuevo. Mientras los vecinos sorprendidos habían visto desaparecer las luces, cerca de allí, en el frigorífico, Arno y sus empleados intentaban descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. Eran redondos, de unos 50 metros de diámetro, color gris oscuro, y en la parte de abajo tenía unas luces que giraban y titilaban. Lo recuerdo nítidamente. Arno no era el único que estaba mirando lo que ocurría. Todos los empleados del frigorífico miraban aterrados y maravillados hacia el cielo. Todos estábamos allí mirando pasmados. No sabría cómo explicar el tamaño de esos objetos que hacían tanto ruido. Vi que estaban uno encima del otro. Comenzaron a alinearse. Se unieron y quedaron estáticos. Lo recuerdo bien, nunca había visto algo así. Sentí una necesidad de escapar, pero algo dejó mis pies pegados al piso. Quedé paralizado, no sé por qué. Entonces, recuerdo como si fuera ayer. Los objetos hicieron así, los tres se alinearon y desaparecieron en el espacio. Se fueron. Luego de que los objetos se fueron, los empleados comenzaron a conversar entre sí y se dieron cuenta de que el fenómeno era más grande de lo que creían. Entonces, escuché a los demás decir que había aparecido encima de la casa, que todos sintieron miedo. Yo sabía que se trataba de objetos no identificados. Yo tenía ciertos conocimientos de lo que habíamos visto. 20 años después de su experiencia, Arno se dio cuenta de que esta le cambió la vida para siempre. Hay algo más allá de lo que vemos. Hay seres que no sé por qué no se aproximan a nosotros. O por qué vienen a inspeccionar nuestras vidas. La razón por la que hacen eso es un interrogante, una incógnita.
Nosotros como humanos intentamos asegurar algo sobre ellos, pero de que sean reales no me queda ninguna duda. Son reales. ¿Estaban relacionadas las huellas con el avistamiento de las 2 noches? Quizá el hombre nunca sepa lo que ocurrió realmente en Santo Ángelo, pero la búsqueda de respuestas continúa, revisando todos los incidentes que podrían ser manifestaciones ovni, aún aquellos del pasado. América Latina es un continente con una enorme riqueza arqueológica. Muchos investigadores sostienen que ciertos monumentos del pasado pueden ser leídos como historias que cuentan la presencia de ovnis en la Tierra desde lejanos tiempos. Hemos sido visitados por extraterrestres desde hace miles de años. Y eso puede ser demostrado al estudiar las diferentes evidencias que tenemos. En cuanto a referencias textuales, pinturas y monumentos gigantescos que fueron construidos en algún punto del pasado con asistencia directa de los extraterrestres. La tumba de Pakal, rey de Palenque, fue hallada hace 60 años. De origen maya, se cree que este rey vivió en el año 600 después de Cristo. Los investigadores que afirman que los pueblos de la antigüedad fueron visitados por seres de otro planeta sostienen que la tapa de la tumba de Pakal revela que se trata de una nave espacial. ¿Podría ser cierto o se trata de un error de interpretación? Hay elementos que conectan obviamente con el cielo, como puede ser parte del margen donde aparecen estos cuadritos, estos rectángulos. Cada cuadrito es un glifo que representa algún objeto del cielo. Entonces, esto da obviamente un marco celeste a la escena. Pakal está en una actitud encorvada. Se dice en general de que es la representación no solo de la muerte, sino la resurrección de Pakal como la deidad del maíz, que es fundamental en Mesoamérica. Se trata de las fauces de una serpiente. Aquí vemos un ojo. Estas como barbas son las que aquellas interpretaciones fantásticas querían identificar como los gases de la nave. Por supuesto, esto no tiene nada que ver, es la representación de la serpiente. Y atrás surge un árbol llamado el árbol del mundo, que tiene, digamos, interpretaciones cósmicas. Es decir, es una exaltación, es una apoteosis de un personaje muy importante para la ciudad. Según Galindo, conocer el contexto cultural permite interpretar cada uno de los símbolos presentes en la tumba. Sin embargo, ¿qué nos dicen esos símbolos sobre la existencia o no de estos dioses? ¿Revelan algo sobre su origen? En la historia de la humanidad encontramos relatos sobre dioses y los arqueólogos generalmente dicen que todo lo que la humanidad construyó en el pasado fue para los dioses. Entonces se felicitan entre sí y dicen: buen trabajo, caso cerrado, misterio resuelto. Ya lo sabemos todo. Fue construido para honrar a los dioses y listo. Pero para mí es aquí donde surge la pregunta. Muchos de los investigadores que sostienen la teoría de que nuestros ancestros fueron visitados por seres de otros planetas insisten en que las mitologías sobre dioses son una de las evidencias fundamentales para probar esta hipótesis. Lo que yo pregunto es, ¿qué dioses? ¿De dónde vinieron? ¿Fueron simples viajeros espaciales que llegaron en un pasado remoto y compartieron sus conocimientos para darle un empujón a las diferentes civilizaciones del mundo? Muchas veces la gente que plantea esto está consciente a veces o inconscientemente desarmando al ingenio humano. El hombre es capaz de hacer cosas, dadas las circunstancias y la necesidad, que ahora en este mundo moderno nosotros mismos ya no haríamos. Si se trata de organizar el tiempo, por ejemplo, ya no necesitamos ver el sol o las estrellas, ya tenemos relojes, por ejemplo, ¿no? La polémica alrededor de la posible visita de seres de otros planetas en la antigüedad pone en cuestión nuestro conocimiento sobre el pasado y permite elaborar hipótesis para pensar en el presente del continente. Siglos después del reinado de Pakal, en un pueblo de Uruguay, un extraño objeto cayó a tierra.
Y si bien ya nadie habló de la visita de dioses, lo cierto es que muchos de los testigos afirman que una nave espacial se estrelló en su pueblo. El periodista Paolo Borges está detrás del objeto caído en Tacuarembó en la década del 70. Ha logrado encontrar el sitio en que cayó y documentación sobre el hecho. Sabe que se llevaron fragmentos, pero aún no ha dado con ellos. Paolo viaja a Buenos Aires, Argentina, para entrevistarse con Luis Burgos, investigador del fenómeno OVNI que en 1977 estuvo en Tacuarembó investigando los avistamientos de ese año. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? Cuando llegamos a Pueblo Achar, nos dirigimos pura y exclusivamente al lugar donde había caído, descendido el objeto. Y grande fue la sorpresa que habían transcurrido más de 3 años y todavía el cráter mantenía la fisonomía. Pero lo más fascinante de todo para nosotros, más allá del cráter, de la evidencia física que se conservaba, fue haber localizado alrededor del cráter aproximadamente 100 huellas. ¿Y qué hicieron en ese momento? Nos abocamos al cráter y extrañamente le salían 8 patas que medía cada surco 12 metros de largo. Una cosa realmente extraña. Estaba todo pedregullo prácticamente quemado, calcinado, es más, se podía hasta romper con la mano. A partir de ese momento siempre tuve la idea de que algo había descendido, algo había caído en el lugar. Nos volvimos con las manos vacías, con la esperanza de retomar algún día y poder cavar o excavar ahí en el lugar. ¿Cuándo regresaron? Pasaron 11 años. Leonel Montes de Oca nos regaló unos 200 gramos que lo pudimos traer a la Argentina. Era de una dureza total, pero una gran liviandad. Lo hicimos analizar inmediatamente. Pudimos comprobar de que no era un elemento natural del terreno, es decir, se invalidaba algo del terreno, se invalidaba la caída de un meteorito porque carecen de hierro, no tienen prácticamente hierro en los metales, entonces era algo artificial, era algo evidentemente creado en laboratorio. ¿Tenés todavía los restos y los análisis? Sí, los conservamos evidentemente porque es una prueba física para nosotros fundamental. Luis Burgos confirma que las marcas halladas en Achar indican que en el lugar cayó algo extraño. El análisis del material recogido disipó toda duda. Se trató de un objeto manufacturado. ¿Los restos hallados pertenecen a una nave alienígena o podrían ser parte de un satélite artificial? Los resultados de los análisis son fundamentales y podrían ser la evidencia final de que no estamos solos en el universo. En distintas partes de América Latina existen casos de objetos que han caído a tierra. De algunos, se han logrado recuperar fragmentos. ¿Allí está la clave para definir qué son los ovnis? En Ixmul, México, todo el pueblo entró en pánico cuando un objeto cayó muy cerca de la plaza principal. Paolo Borges investiga uno de los casos más importantes y mejor guardados de Uruguay. En 1973, un extraño objeto cayó en Achar, Tacuarembó, y dejó una marca con forma de cráter en medio del campo. Paolo llegó hasta Buenos Aires para entrevistarse con Burgos, especialista en el fenómeno OVNI, que viajó para investigar qué había ocurrido y cómo se relacionaba el evento de 1973 con las luces que se veían en los cielos en 1977. Burgos recogió fragmentos de metal que fueron analizados por entidades oficiales. ¿Qué dijeron esos informes? Fíjate muy bien que tiene esa especie de burbujas, es porque está fundido, según me explicaron, a más de 660 grados, que es donde funde el aluminio. ¿Y qué es exactamente? Esto, según lo que dicen los análisis, es una especie de duraluminio. Es algo creado en laboratorio, es artificial. ¿Y cuál es tu conclusión sobre...? Yo siempre digo que tengo piezas o restos metálicos de un ovni. Si el ovni fue construido en una base secreta en los estados sureños norteamericanos o es un ovni fuera del espacio, fuera de la Tierra, del espacio exterior, es harina de otro costal. Bueno, Luis, te agradezco por todo. Paolo tiene los resultados del análisis de los objetos y se reúne con el ingeniero espacial Marcos Machado, miembro de la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales de Argentina. Él será el encargado de interpretar la información. ¿Se trató de un satélite? ¿Pudo ser un satélite espía?
¿O realmente Burgos ha logrado dar con la prueba definitiva de que estamos siendo visitados por seres de otros planetas? Me gustaría que me contara cuál es su punto de vista sobre los análisis de los objetos encontrados. Están los mismos elementos químicos en la Tierra, en el Sol, en Marte, en Júpiter. O sea que los elementos químicos son en todo el universo los mismos. Las opciones que tenemos es un pedazo de satélite artificial que haya caído o un meteorito. La composición de los trozos que se encontraron en ese pequeño cráter que se hizo son muy similares a cosas hechas por el ser humano. Un meteorito, más o menos, sabemos su composición en promedio y no es nada que esté solamente formado en un 80 y pico % de aluminio. Entonces, lo que quedaría es un satélite artificial. Puede haber sido un satélite espía, por ejemplo. ¿Cómo descartamos la posibilidad de que hubiera sido un satélite? No es tan fácil saber cuándo y dónde cae un satélite, a menos que uno vaya a un registro que no es abierto de un organismo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, NORAD se llama, que registra todo objeto que está orbitando la Tierra que tenga un cierto tamaño del orden de medio metro o menos, inclusive. Yo estuve mirando. No hay ningún registro de un satélite que haya caído, y menos en la zona de Uruguay. Pero la información no es pública, así que esa duda siempre existe. ¿Qué piensa usted de los objetos analizados? Yo me inclinaría a pensar que son objetos hechos por la mano del hombre y muy probablemente es un satélite artificial, porque realmente caen muchos satélites que no están registrados. De mi punto de vista, para mí este es un objeto hecho por la mano del hombre. Si fue un satélite, ¿por qué no estaba registrado por NORAD, el organismo que controla la atmósfera terrestre? ¿Es porque se trató de un satélite espía? Sin embargo, ¿cómo se explica la forma del cráter y el avistamiento de luces anómalas en la región? Si los elementos químicos son los mismos en todo el universo, ¿cómo hará el hombre para distinguir los restos de un objeto fabricado por él de uno construido por seres de otros planetas? El 22 de septiembre de 2013, el apacible pueblo de Ixmul en Yucatán, México, se preparaba para una noche distinta. Un circo los visitaba en la plaza del pueblo y los vecinos se acercaron para ver la función. Sin embargo, no podían imaginar que lo más sorprendente que verían esa noche iba a ocurrir en el cielo y no de la mano de las atracciones de la feria. Hipólito y su familia y Arcadio y su mujer se acercaron a la plaza del pueblo para pasar una noche distinta. No todos los días Ixmul es visitado por artistas de circos ambulantes, pero un evento inesperado estaba a punto de sacudir la habitual quietud del pueblo. Vino un circo y pues salí con la familia, con mi esposa, con mi mamá, con mi hermanita. Mientras los habitantes del pueblo disfrutaban la función, un llamativo objeto surcó el cielo, seguido de unas extrañas luces. Volteé hacia atrás y vi que el cielo se iluminaba, prendía algo hacia arriba. Todos empezaron a gritar y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué se está quemando? ¿Qué está prendiendo en el cielo? Un momento me dijo mi esposa, oye, mira eso. Vi que todo es de acá, rojizo. Era una forma así como lucecita, un voladorcito. Según los pobladores, la extraña aparición del objeto fue sucedida por algo aún más increíble. Todos estaban al borde de una histeria colectiva y comenzaron a sospechar que lo peor estaba a punto de ocurrir. Empezó a parpadear los focos y se cortó la luz en todo el pueblo, quedó oscuro el pueblo. Es por eso que también hubo más miedo. No sabíamos qué era, en ese momento pues mucha gente se asustó, nos asustamos nosotros también porque no sabíamos qué era.
Hasta mi papá se asustó. Él empezó a pensar qué va a pasar. Al escuchar los gritos de terror del pueblo, Cecilio tomó su bicicleta y, al igual que otros vecinos, decidió ir a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Vimos que algo estaba quemando allá atrás de la comisaría y escuchamos que había un ruido allá atrás. El ruido era como una persona que está soldando, está sonando como, está entre... Es un sonido continuo. Los chavos también dijeron que vamos a verlo. Pero yo quiero decir que no se vaya, ¿qué tal una bomba allá? ¿Qué tal? Pero los chavos se fueron. Fuimos allá al instante a ver qué es lo que había caído. La tarea era muy compleja. Debían adentrarse en la selva, en completa oscuridad. Cuando llegamos allá, no captamos bien por dónde venía el ruido. Vimos que hay una vereda así en el monte. Le dije a unos compañeros, es por acá viene el ruido, le dije. Y es cuando vimos que estaba quemando, salía luz como fuego. El 22 de septiembre de 2013, una extraña luz surcó los cielos del pueblo de Ixmul en Yucatán, México, causando pánico en los pobladores. Un grupo de hombres desestimó el peligro que podían correr y decidió acercarse al lugar. Llegamos al instante donde vimos que cayó eso. Solo pudimos ver cómo alumbraba así el fuego. Por el cable que tenía en corriente de como que es alta tensión, nos acercamos unos 20 metros, pues no podemos acercarnos más. La oscuridad les impedía ver qué estaba pasando y no podían tocar los cables de alta tensión. Finalmente, se fueron y esperaron hasta que amaneciera para ver mejor qué era lo que sucedía. Por la mañana regresaron al lugar, sin imaginarse lo que estaban a punto de encontrar. Cuando amaneció, pues ya fueron sacándose de las dudas qué es lo que había caído allá. Cuando llegamos allá, había unos pedacitos así, regados allá en la tierra. Uno de mis compañeros agarró un pedazo y me lo mostró. Y empecé a escarbarlo. No solo es el cable, le digo. Fue algo más, le digo. Los pobladores tomaron varias muestras del enigmático objeto. Transcurrió el día, fueron otras personas y empezaron a sacar otros pedazos en ese mismo lugar donde yo vi. Y pues de allá sacaron más pedazos grandes, chicos. Lo resguardamos allá en la comisaría para que no lo lleven a ningún pedacitos, lo cuidamos y está ahorita allá en la comisaría. A pesar de haber recogido los fragmentos del objeto caído durante la noche de septiembre, ninguno de los vecinos que presenció el hecho puede dar todavía una explicación del extraño fenómeno que cambió para siempre la historia del pueblo. Pues la verdad es algo muy extraño, es algo que pues, nunca se había visto. No sabemos qué es, pero sí son objetos así que no se pueden reconocer. Son diferentes, nunca habíamos visto algo así. Nadie había visto eso acá en Ixmul. Pues la verdad yo pienso que es algo que cayó del espacio.
es algo extraño que pues no es algo de acá de la Tierra. Las historias de extraños objetos que caen en la superficie terrestre fascinan tanto cuando se trata de meteoritos como de restos de chatarra espacial. Pero un pequeño porcentaje de esos relatos permanece sin recibir explicación. ¿Qué cayó realmente en Ishmul? ¿Qué quebró la calma del lugar? En la Tierra existen indicios de objetos que caen. Y al igual que en Roswell, muchos aseguran que son recuperados y que se trata de restos de una nave de otro planeta. ¿Podría ser cierto? ¿Esto terminaría de confirmar que existe la ingeniería reversa? Sé que salen a recuperar cosas. Parecen saber... Gracias a los satélites, pueden saber que entrará a nuestra atmósfera en cualquier momento. Ciertamente, la primera preocupación de las Fuerzas Armadas en la recuperación de un platillo volador o algo manufacturado fuera del planeta sería tener acceso inmediato a la tecnología avanzada. Tener ese material disponible para construir un duplicado con ingeniería reversa y desarrollar la tecnología. Es de imaginar que, sin duda, el primer gobierno en duplicar la superioridad avanzada de un platillo volador tendría control total del planeta. En mi opinión, la ingeniería reversa es una realidad. Nuestra tecnología se ha disparado desde 1947, desde el incidente de Roswell. Pantallas de televisión de cristal líquido, fibra óptica. Esas cosas aparecieron repentinamente en nuestros avances tecnológicos justo después de los años 40 y de la guerra. Y eso no está totalmente relacionado a las investigaciones y experimentaciones de tiempos de guerra. Hemos obtenido muchas cosas por ingeniería reversa de esa nave que recuperaron y supuestamente esa información sí se compartió con otros países, pero creo que esconden otras cosas como energía alternativa, sobre todo porque podría dejar en bancarrota a nuestro país o afectaría a las personas adineradas que controlan todo. Algunos piensan que hemos encontrado la clave para la energía gratis y que las grandes compañías están sacando provecho y el resto del mundo sufre y tiene que pagar. Yo no creo que sea así. Creo que aprendimos algunas cosas. Creo que es diferente asegurar que sabemos cómo funcionan. Recuerden que con la bomba atómica la teoría era sencilla. Había que separar los isótopos del uranio, pero eso era difícil y costoso. Y todo se mantuvo en secreto. Así que los secretos se pueden mantener. Y si es así, no significa que tengamos todas las respuestas a toda la tecnología. Yo no creo que sea así todavía. Las historias sobre ovnis caídos en la superficie terrestre se repiten, alimentando la imaginación de los hombres que buscan descubrir si existe vida inteligente fuera de la Tierra. ¿Qué hay detrás de estos relatos? ¿Son naves recuperadas usadas para la ingeniería reversa? ¿Podría permanecer oculta durante tanto tiempo una conspiración tan grande? La verdad es solo una cuestión de tiempo. Y cientos de historias esperan ser reveladas. Es hora de ir tras ellas.